don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 35 al 36. El reposo de un dios. En lo profundo de un denso bosque, donde los árboles crecían en densos grupos, un hombre espaz estaba sentado en un claro apenas iluminado por la tenue luz del sol que se filtraba a través del dosel. Descansaba sobre un lecho de hojas caídas, con la espalda apoyada en la base de un árbol enorme y los ojos cerrados. ¿Qué hacía el dios creador del mundo en semejante lugar? Estaba dormido, completamente indefenso y desprevenido. Una leve sonrisa parecía dibujarse en sus labios. No se podía regresar al pasado, pero sí recordarlo. ¿Era el sueño que Spaz estaba experimentando una bendición, o algo más? La antigua ciudad de Ishvaldi, hace años. La nación divina de Ishvaldi. Con 800 años de historia desde su fundación, fue la ciudad más antigua y avanzada de la historia de la humanidad. También fue la primera nación donde la humanidad estableció una base sólida para un país. La vasta ciudad estaba dividida principalmente en 13 distritos, cada uno especializado en una función diferente, como comercial, urbana o administrativa. La mayoría de los edificios eran de ladrillo, lo que le daba a la ciudad un aire medieval europeo. Las calles principales se extendían por cada distrito y conducían directamente al castillo divino, en el corazón de la ciudad. En un rincón de la ciudad, en el distrito comercial, un enorme mercado bullía de actividad, ofreciendo diversos productos nacionales e internacionales. Hoy, sin embargo, estaba excepcionalmente animado. Dios creador. Por favor, mira mis verduras. Gracias a tu milagro, la cosecha de este año es la mejor. Mira este jabalí. Lo atrapé en el bosque oriental. Es un ejemplar precioso. Nuestro nuevo producto es. El otro día me ayudó no solo los comerciantes, sino también los residentes que venían de compras se apiñaron alrededor de un anciano. Este, absorbido por la multitud, no podía avanzar con normalidad. Sin embargo, aparentemente despreocupado, atendió cortésmente a cada persona con una sonrisa. Oh, esto es excelente. Se ve tan fresco y delicioso. Hiciste bien en atrapar esa presa. ¡Qué bonitas decoraciones! Me gusta esta. Ah, eras tú. Quienes recibieron las palabras del anciano exhibieron expresiones extáticas, como si el hecho de que les hablaran fuera un milagro. Y no era de extrañar. El anciano que veían ante ellos no era otro que el Dios creador que había dado forma a este mundo y fundado la nación divina de Ishvaldi. El Dios creador encarnado en la tierra. Mientras los residentes seguían pidiendo hablar con él, y él respondía sin el menor asomo de disgusto, una voz cortó de repente el estruendo. Al darse cuenta de la identidad del que hablaba, la gente a su alrededor se apartó rápidamente, creando un camino entre él y él, como si el mar se hubiera abierto para Moisés. El hombre, con sus rasgos refinados, cabello dorado y ojos azules, provocó gritos de emoción, especialmente entre las mujeres nobles entre los residentes reunidos. Sin siquiera mirar sus miradas fervientes, el hombre caminó directamente hacia el anciano. Elisifan Kun, Elisifan Ishvaldi. El primer príncipe de la divina nación de Ishvaldi. Hijo mayor del rey de Ishvaldi y uno de los herederos legítimos al trono de esta nación. Su propósito al hacer una aparición tan rara en la ciudad del castillo era singular. He venido a escoltarte. Dios mío. Gracias, era para traer de vuelta al dios de pies ligeros que se había escapado del castillo sin sus guardias. Regresó al castillo. La escena se trasladó al corazón de la nación. El divino castillo Mercurdalus, el colosal castillo que simbolizaba a Ishvaldi. Con doncellas y caballeros inclinando la cabeza, ambos se dirigieron al salón del trono, donde aguardaba el rey.
Esta no era la primera vez que el dios creador escapaba del castillo. Este anciano tenía la peculiar costumbre de aprovecharse de cualquier fallo de seguridad, escabullirse del castillo sin avisar a nadie y adentrarse en la ciudadela. No habría motivo para detenerlo si simplemente se hacía escoltar, pero eso solo había ocurrido una vez. Lo que Elisifan no sabía era que, con escolta, el viaje estaría plagado de peligros y la necesidad de probar comida, lo que imposibilitaría un paseo tranquilo por la ciudad. Por lo tanto, el anciano siempre se escabullía solo, a pesar de saber que sería reprendido cada vez. Incluso sugirieron que Elisifan sirviera como escolta, pero ese innecesariamente se rió, no. Elisifan era un hombre de apariencia impecable, mente brillante y un espadachín cuya habilidad se encontraba entre las 5 mejores del país. Su talento mágico ya superaba al de su padre, el rey, lo que lo convertía en el más fuerte de Ishbaldi, tanto en teoría como en realidad. El dicho "el cielo solo concede un don" parecía burlarse de él. Era un auténtico superhumano. Sin embargo, aunque le concedieran múltiples dones, sus defectos no desaparecían. Su personalidad excesivamente seria lo perjudicaba, volviéndolo increíblemente inflexible. Sin duda, sería más problemático que tener una escolta regular. Mientras reflexionaba sobre esto, una majestuosa puerta apareció ante ellos. A cada lado se alzaban 2 estatuas de ángeles exquisitamente elaboradas, tan realistas que parecían listas para moverse. Cuando Elisifan se detuvo ante la puerta, ésta se abrió sola. «Padre, he regresado. Oh, Dios Creador Sama. Bienvenido de nuevo». Más allá de la puerta, una alfombra carmesí se extendía por el centro, flanqueada por numerosos caballeros y funcionarios civiles. En su extremo se alzaba un trono resplandeciente, adornado con tallas de cristal que llegaban hasta el techo, y una figura a su lado. Graciano a Ishbaldi. El anciano era el actual rey de Ishbaldi. A pesar de su avanzada edad, su físico irradiaba una presencia y dignidad sorprendentes para un anciano. Graciano, al verlo, se acercó con una sonrisa. «Mis disculpas, Graciano-kun. Parece que he vuelto a causar problemas, no te preocupes. Con que regreses, no hay problema. Debes estar cansado, ¿verdad? Por favor, toma el trono». «Sí». Su mirada se posó en el trono que Graciano le indicó, un asiento que parecía albergar toda la riqueza y belleza del mundo. No pudo evitar suspirar. Un trono era típico del rey de una nación, pero no en este país. Era una silla divina creada no para Graciano, quien administraba y gobernaba la nación, sino literalmente para el dios que la había construido. Era una nación donde Dios reinaba sobre el rey a lo largo de generaciones, de ahí la nación divina. Este trono había sido forjado siglos atrás por el entonces rey y el pueblo de Ishbaldi, y, sinceramente, cada vez que lo veía, sentía una emoción indescriptible. Estaba genuinamente complacido de que le hubieran hecho un regalo. Estaba feliz, pero... simplemente no es de mi gusto, sí, simplemente no le gustaba. Al parecer, lo habían diseñado para que fuera opulento y majestuoso, pero no le gustaban las cosas demasiado llamativas. Personalmente, un banco de madera en una agradable terraza con vistas a la ciudadela le bastaría. Sin embargo, la creación del trono había sido una sorpresa, hecha en secreto, y no podía decir no es de mi gusto sobre algo que claramente requirió mucho esfuerzo y tiempo. Se sentó a regañadientes en el trono, encontrando su comodidad sorprendentemente buena, incluso demasiado buena. Si tan solo el diseño hubiera sido más simple, no habría tenido quejas. Dios Creador Sama. Respecto al asunto que mencionamos antes, Graciano preguntó, midiendo sutilmente su estado de ánimo. Antes. Ah, sí, así es. El artículo está completo. Al extender su mano derecha hacia adelante, una luz deslumbrante envolvió la sala del trono. Todos los presentes se cubrieron el rostro instintivamente con los brazos. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, apareció una espada blanca y pura. Oh. Incluso envainada, la espada emitía una presión indescriptible y un poder divino, provocando que un jadeo inconsciente escapara de los labios de Graciano. Espada divina Fragarach.
Sin importar la magia que usara el oponente, incluso si poseía un poder incomprensible para los humanos, lo mataría. Ningún poder, por grande que fuera, podía curarlo o resucitarlo. ¿Por qué se había creado semejante espada? La razón era simple. Para la defensa de esta nación. Durante mucho tiempo le había preocupado un escenario específico. El surgimiento de otro ser idéntico a él. Simplemente había aparecido, sin saber cómo ni por qué había nacido. Pero nació. Entonces, ¿qué garantizaba que algo similar no volviera a ocurrir? Si surgía otro, y si era hostil, ¿estaría de su lado entonces? ¿Era necesaria una contramedida si no estaba allí? Esta espada nació por esas razones. En otras palabras, con esta espada, los humanos podían matar a un dios. Esto es, sin embargo, no puede ser utilizada por cualquiera, en cualquier momento. Graciano, con manos temblorosas, estaba a punto de tomar la espada, pero antes de poder hacerlo, le explicó algunas restricciones. Primero, solo quienes tenían sangre de la familia real Ishbaldi podían empuñar la espada. Segundo, la espada solo podía desenvainarse contra entidades que su dueño realmente considerara que traerían calamidades a la nación. Tercero, activar el poder de la espada requería el consentimiento del 30% de todos los ciudadanos Ishbaldi. La espada divina fue creada para proteger a la nación, pero debido al inmenso poder de su habilidad, no era fácil de usar. Por ello, se establecieron restricciones. Limitaciones para su portador, sus condiciones de uso y la privatización individual. Estas medidas buscaban evitar el mal uso de la espada divina Fragarach en caso de que ocurriera un evento tan terrible. Bueno, ellos nunca harían tal cosa. Sin embargo, todavía era un poder más allá del control humano, por lo que estas fueron medidas de precaución. Por favor, manténgalo guardado dentro del castillo, excepto en caso de emergencia. Por supuesto. Graciano, al recibir la espada, la contempló con una expresión de éxtasis. Los caballeros y funcionarios civiles que lo rodeaban también vitorrearon con alegría. Por cierto, Graciano-kun. ¿Hay algo que debería estar haciendo? No, el otro día realizaste el Akul-Carros Noir para los nuevos reclutas. Señor creador, por favor, tómate tu tiempo y relájate. Akul-Carros Noir era el nombre del ritual donde Dios otorgaba poder divino a todos los soldados de Ishbaldi. Al compartir el poder divino con cada soldado y liberar su potencial, podían obtener una fuerza incomparable. Los soldados de Ishbaldi se consideraban plenamente desarrollados solo después de someterse a este ritual, al pasar de aprendices a soldados regulares. Sin embargo, no todos obtenían la misma cantidad de poder. La capacidad de cada persona para contener poder variaba, y excederla causaba el colapso corporal. Para evaluar este límite y transferir el poder dentro de un rango seguro, el ritual, por razones de seguridad y dependiendo del número de personas, requería un tiempo considerable. Por cierto, durante el último siglo, quien absorbió la mayor cantidad de poder divino fue Elisifan, reconocida como la más fuerte de Ishbaldi. Ya veo. Entonces, pasaré el día descansando en el castillo. Sí. Si tiene alguna necesidad, por favor, infórmenos de inmediato. Graciano le hizo una profunda reverencia y desapareció rápidamente del salón del trono con su asistente portando la espada divina Fragarach. Probablemente se dirigía a guardarla. Mirando hacia sus espaldas, se inclinó profundamente hacia el trono y dejó escapar un suspiro. Ya que es un gesto amable, quizás pasaré el día relajándome. Un escape y un nuevo encuentro varias horas después. Bajo un cielo azul impecable, el dios creador caminaba por un largo y recto camino a través de una llanura, murmurando en voz baja. Muy bien, me he escabullido con éxito. No había nadie a la vista. Este anciano, incorregible como siempre, había vuelto a escabullirse del castillo. Dada la colosal ciudad visible tras él, parecía que había escapado no solo del castillo, sino de toda la nación. Para entonces, el castillo seguramente estaría en pánico al darse cuenta de su ausencia. Había decidido pasar el día relajándose, pero no tener nada que hacer pronto se volvió aburrido y se cansó.
Consideró pasear por la ciudad como siempre, pero como lo habían traído de vuelta una vez, las probabilidades de ser visto por soldados patrullando eran altas. Así que decidió aventurarse fuera del país. Aunque le llegaba información diversa de diferentes regiones a través del país, siempre había omisiones. Hace unos 10 años, un retraso en la respuesta debido a tal omisión causó bajas. Bueno, ahora que estoy fuera, ¿a dónde debería ir? Quizás simplemente vagar donde me lleve el viento estaría bien. Parece que no tengo nada que hacer, y sería agradable volver a viajar por el mundo después de tanto tiempo. Debería estar bien incluso si no regreso en un par de días. No estaría nada bien. Aunque Graciano le hubiera dicho que se relajara, eso fue solo por hoy. Además, no tenía ni idea de que el simple aburrimiento lo llevaría a abandonar la nación. Si el dios que adoraban desaparecía repentinamente, la confusión en la nación sería inmensa. A pesar de haber transcurrido 8 siglos desde su fundación, su incapacidad para comprender tales circunstancias sugería una enorme diferencia de valores entre Dios y los humanos. El viento sopla del sur. Entonces, vayamos hacia el sur. Sin darse cuenta del caos potencial, el dios creador comenzó a caminar lentamente por la llanura. El lago Irroseda, oh, qué lago tan magnífico. Pensar que existía un lugar así aquí. Vagando sin rumbo por donde el viento lo llevara, llegó a la orilla de un hermoso lago, que brillaba como joyas bajo la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Lo había descubierto tras seguir el rastro de un animal. Una obra maestra de la naturaleza. La ciudad de la vista desde arriba no estaba mal, pero aquel paisaje también tenía su propio encanto. De repente, el gruñido de una bestia se escuchó a sus espaldas. Al girarse, un gran oso, de al menos 2 metros de altura, lo observaba con los dientes al descubierto. Parecía que, sin saberlo, se había adentrado en su territorio. Mis disculpas. Parece que he contaminado su territorio con mi presencia. Me iré de inmediato, rugido. Se disculpó y estaba a punto de irse, pero el oso atacó con un rugido, sin darle tiempo. Un oso salvaje no podía dañar su cuerpo, pero él era quien había roto las reglas del mundo natural. No podía dañar a los seres vivos por su propio egoísmo. Justo cuando estaba a punto de retirarse, una voz habló. Detener. Se giró hacia la voz, y allí estaba una niña, mirándolo con ansiedad. Mientras se preguntaba por qué una niña estaba tan adentrada en el bosque, notó un cambio en el comportamiento del oso. El oso se detuvo. El gran oso, que estaba de pie sobre sus patas traseras, a punto de blandir sus afiladas garras, se quedó paralizado al instante. Luego le dio la espalda y se frotó contra la niña. Me alegro de haber llegado a tiempo. ¿Estás bien, viejo? Sí, estoy bien. Aún así, es bastante dócil, ¿no? La muchacha, con cabello blanco puro cortado hasta los hombros y luciendo un vestido blanco a juego, parecía tener poco más de una adolescencia. Es inusual que alguien más que yo venga aquí, así que todos fueron cautelosos. ¿Todos? Al inclinar la cabeza, la chica miró a su alrededor. Siguiendo su mirada, vio animales asomándose entre los árboles, observándolos con cautela. Había presentido que había algo allí, pero, ya veo, este lago era su refugio, por así decirlo. Mis disculpas, parece que entré sin ser invitado. No, no pasa nada, solo los asustó un poco, pero no les importó. Y lo más importante, lo siento por esto. Solo intentaba proteger a todos en el bosque. Cuando la niña regañó. No, no hagas eso. El oso enorme se encogió y se acurrucó. La surrealista imagen de la niña regañando al enorme oso le dibujó una sonrisa. Jeje, fue mi culpa, así que por favor no lo regañes demasiado. Si tú lo dices, viejo, ¿y qué? ¿Por qué estás aquí solo? Solo estaba dando un paseo, algo así. ¿Y tú, puedo preguntarte tu nombre? Yo. Me llamo Roseeda. ¿Y tú, viejo? La muchacha inclinó la cabeza encantadoramente. Abuelo, ¿eres un dios? Sí. Lo creas o no, soy un dios.
la chica Rosieda-kun y yo nos habíamos sentado junto al lago, enfrascados en una conversación informal. Siglos atrás, era un rostro familiar en todo el mundo, y quienes no me conocían eran escasos. Sin embargo, desde que Ishvaldi se convirtió en una nación funcional, me había mantenido principalmente dentro de sus fronteras, actuando como la deidad de la nación en lugar de un dios individual. Incluso quienes vivían en el extranjero, aunque sabían de mi existencia, rara vez me habían visto en persona. En el mejor de los casos, solo habían visto mi retrato. Oh. Entonces, abuelo, eres nuestro padre, ¿verdad? ¿Y padre? Sí. Porque tú nos creaste, ¿no? Así que eres nuestro padre. Las palabras de Rosieda me dejaron boquiabierto por un momento. Padre, bueno, en cuanto a ser el progenitor de la humanidad, no estaba mal. No estaba mal, pero como nunca me habían llamado así, me pareció refrescante y novedoso. Eso no está mal. Me pregunté si Graciano-kun o Elisifan-kun también me llamarían así. Lo pensé un momento, pero enseguida negué con la cabeza, descartándolo como algo imposible. No solo ellos, sino todos los ciudadanos de Ishvaldi sin excepción me veneraban como a un ser sobrenatural. Era muy probable que ahora consideraran una falta de respeto una relación tan relajada. En cambio, la chica que tenía delante era completamente distinta. En primer lugar, aunque se sorprendió al saber que yo era un dios, su actitud no cambió en absoluto. No es que me menospreciara. Más bien, me sentí atraído por su sencillez. Y, sobre todo, lo que más me llamó la atención fue, ¡qué increíble poder mágico latente! Podría ser incluso mayor que el de Elisifan-kun y un inmenso poder mágico residía en su pequeño cuerpo. Solo tenía 12 años, según supe al preguntarle. Aún en pleno estirón, su talento me asombró. Era un auténtico prodigio, uno que nacía cada pocos siglos, o incluso milenios. ¿Acaso había conocido a otro ser humano en mi vida que pudiera rivalizar con ella? Si compartiera mi poder con ella, ¿cuánto y no? Sería mentir si dijera que no me interesaba. Sin embargo, ella no era soldado. Por nuestra conversación, no parecía de las que disfrutan peleando. Si ella lo deseaba, compartiría mi poder con ella, pero si no, no debería interferir. ¿Me estás escuchando, padre? Sí, lo soy. Entonces, ¿será padre? Eso no estaba permitido. No, está bien. Es refrescante. Pero me da un poco de pena el verdadero padre de Rosieda-kun. Mis padres murieron cuando yo era pequeño. Sus palabras casuales me dejaron paralizado. Ahora que lo pensaba, era extraño que una niña tan pequeña estuviera sola en lo profundo del bosque. ¿Fue algún tipo de enfermedad? Bueno, sí. Ambos contrajeron una plaga, y pareció ocurrir muy rápido. Plaga. Esa palabra me llamó la atención. Cuando le pregunté el nombre de la enfermedad, era, como era de esperar, el mismo patógeno que había identificado hacía unos 10 años. Se había reportado la propagación de una enfermedad desconocida por todo el país. Era contagiosa, se propagaba de persona a persona, desatando el poder mágico de los infectados, lo que les causó una muerte aterradora en 3 días. Al recibir el informe, me dispuse de inmediato a resolver la anomalía. Para un dios, los patógenos no representaban ninguna amenaza, y la enfermedad remitió rápidamente. Y sin embargo, hubo algunas bajas. Podía resucitar a los que habían fallecido recientemente. Pero existía el riesgo de una mayor infección si los cuerpos de los fallecidos por la plaga no se incineraban, por lo que fueron incinerados. Ni siquiera yo podía resucitar a quienes no tenían cuerpo ni alma. Entre quienes habían perdido a sus familiares, algunos me transmitieron sus inexpresables sentimientos con sus miradas y actitudes. Agradecían que hubiera resuelto la causa de su pérdida, pero se preguntaban en silencio por qué no había venido antes. ¿Acaso no era un dios? Sus voces silenciosas se oían con claridad. Recuerdo con claridad la dificultad que tuve para calmar a Elisifan-kun, quien, enfadado por sus reacciones, se dispuso a confrontarlos. Ella debía tener alrededor de 1 o 2 años en ese momento.
Es comprensible que no recuerde los detalles de ese periodo. De lo contrario, no me trataría con tanta naturalidad. Si hubiera actuado antes, sus padres podrían haberse salvado. Tenía derecho a saberlo. Como mínimo, yo, como causante, no podía simplemente hacerme su amiga en silencio. Era diferente a los ciudadanos de la nación. Aunque me dolía la posibilidad de distanciarme de ella, que me trataba con tanta naturalidad, no tenía más remedio que aceptarlo. Rosieda-kun. La verdad es le conté todo. Cómo había identificado la causa de la enfermedad y la había eliminado, cómo había resucitado a los infectados y a los que aún quedaban, y cómo sus padres podrían haberse salvado si hubiera actuado antes. Al principio, Rosieda ladeó la cabeza, mirándome con curiosidad, pero a medida que asimilaba la historia, escuchó en un profundo silencio. El hecho de que tus padres no hayan podido ser salvados también es mi responsabilidad. Me disculpo. Mientras inclinaba la cabeza en señal de disculpa, la chica, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Ya veo, gracias. En lugar de las palabras de resentimiento que esperaba, recibí palabras de gratitud. Sorprendido, levanté la vista rápidamente y vi a la chica con una leve sonrisa. No pude salvar a tus padres, ¿sabes? Tampoco pude salvarlos. Aunque todavía eras un niño, ni siquiera los demás adultos podrían hacer nada, ¿verdad? Pude hacer algo. Y lo hiciste, ¿verdad? Gracias a eso, no se perdieron más vidas. Yo era pequeño entonces, así que no lo recuerdo todo, y para ser sincero, apenas recuerdo a mis padres. Pero de alguna manera recuerdo que me querían mucho. Por salvarnos a todos. Sus palabras me abrieron los ojos de par en par. De hecho, mis acciones probablemente minimizaron el daño. Si 100 personas oyeran esto, 99 sin duda alabarían mis acciones. Sin embargo, para la víctima, no era algo que se pudiera descartar fácilmente como bueno. ¿Y tú? ¿Por qué tienes esa opinión? Tengo el deber y el poder de guiarlos a todos. Es natural que se salven. Quienes fracasaron fueron completamente culpa mía. Tienes todo el derecho a maldecirme. Yo no haría eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Te preguntarás. Porque te esforzaste al máximo, padre. Creo que está mal criticar a alguien que se esforzó al máximo, aunque no haya podido alcanzar su meta. Eso es sí, pero hay una cosa que no me gusta. Rosieda-kun, quien había estado sonriendo levemente, de repente frunció el ceño y me miró fijamente. Me resigné a aceptar lo que dijera, asumiendo que aún tenía sentimientos. No me gusta que pienses que es natural que te culpen. Un comentario completamente inesperado escapó de sus labios, haciéndome abrir mucho los ojos. Porque, gracias a ti, padre, tanta gente se salvó. No tienes que estar tan triste. Deberías estar más orgulloso. Y lo mismo ocurre con los demás, todos dicen. Al Dios Creador Sama. Al Dios Creador Sama. Cuando algo sucede. ¿Acaso nunca piensan en intentar hacer algo por sí mismos? ¿No lo crees? No, bueno, pero estaría bien si me esforzara más. Ingenuo. Porque papá es así, nadie tiene ganas de esforzarse más. ¿Entiendes? Ah, sí, lo siento. Además, a partir de entonces, sus quejas se desbordaron como un dique. Mi primera impresión fue que era una chica tranquila, digna de la palabra dama, pero verla expresar su insatisfacción sin apenas cambiar su expresión me resultó increíblemente extraño. Entonces y suspiró, bueno, da igual. Lo que quiero decir es esto. Humanidad, no somos tan débiles. Eso no es cierto. Los humanos mueren fácilmente. A diferencia de mí, no pueden vivir un siglo, y les esperan diversas adversidades incluso en sus cortas vidas. Son criaturas débiles que perecerían fácilmente sin mí, un dios. De hecho, mucha gente perdió la vida sin remedio por un solo patógeno que no significaba nada para mí. Rosieda-kun solo tiene 12 años. El mundo no es tan pequeño ni tan bondadoso como para que se pueda medir por tus valores. Como anciano, tuve que transmitirle esa verdad, un muro que algún día podría encontrar.
Sin embargo, ¿por qué? Al mirarla a los ojos, esas palabras de negación se me atascaron en la garganta y no salían. Quizás percibiendo mis sentimientos, habló como si me estuviera sermoneando. Comparados contigo, padre, quizá no seamos nada fuertes. Podríamos fallar muchas veces. Todavía soy un niño, así que me dicen que es peligroso adentrarme en el bosque, pero vine solo y me hice amigo de todos. Ante las palabras de Rosieda-kun, los animales, que se habían mantenido a cierta distancia de mí, se acercaron. Cierta magia permitía controlar a los animales, pero ella no mostró señales de usarla. Increíblemente, debió de haber forjado una amistad con ellos sin magia. No era algo que una persona común pudiera hacer, ni siquiera lo intentaría. Aún así, lo logró. No, probablemente ni siquiera lo consideró un logro. Es increíble poder hacer cosas solo, pero no es solitario. Creo que sería más divertido si todos trabajáramos juntos. Trabajar juntos y nunca lo había pensado. Para mí, los humanos eran objetos que proteger, seres que cuidar. Por muchos humanos que se reunieran, no podían compararse conmigo. Por lo tanto, ¿es todavía demasiado difícil? Sí, lo es. Siempre he tenido la idea natural de protegerlos. Siempre lo he pensado así. Entonces al menos aquí no tienes que estar tan tenso. Solo estamos estos tipos y yo, e incluso un dios puede desahogar sus frustraciones a veces, ¿no? Pero eso te preocuparía, padre, siempre te esfuerzas, ¿verdad? Además, escuchar no te molesta. Te preocupas demasiado. Si sigues dándole tantas vueltas a todo, te quedarás calvo. Quedarse calvo es un poco y instintivamente me agarré la cabeza, temblando. Los dioses son inmutables. Por lo tanto, mi apariencia no cambiaría. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Con qué naturalidad esta niña dijo algo tan terrible? Y ella dice que está bien desahogarse, nunca pensé que me estuviera exigiendo demasiado. Esto era algo que había hecho con naturalidad, incluso antes de crear la nación. Lo hacía porque quería, así que nunca me había parecido difícil. Sin embargo, desde su perspectiva, parecía que me estaba exigiendo demasiado. Era un tipo de persona con la que nunca me había topado. Muchos habían buscado mi ayuda, pero nadie me había tendido la mano. Había quienes me seguían, pero nadie intentaba caminar a mi lado. Quizás simplemente no creía en ellos, en el potencial de los humanos. Siento que podría entender eso con ella. Entendido. Entonces, si no te importa, ¿puedo compartir contigo algunas cosas de vez en cuando? Sí puedo ser de ayuda. Al oír mis palabras, Rosieda-kun sonrió. No era la leve curvatura de sus labios de antes, sino una sonrisa plena y floreciente como una flor. Pensé que estaba bastante tranquila para su edad, pero cuando sonríe, su cara parece de su edad. Hoy fue un buen día. Era un lugar con el que me topé por casualidad, pero tuve un encuentro inesperado. Dios es inmutable. Sin embargo, para mejorar el mundo, quizás yo también deba cambiar. Bueno, por hoy, el sol se está poniendo. Volvemos de aquí. ¿Te acompaño a casa? No, está bien. Sería malo. Los niños no deberían ser tan reservados. Además, me preocuparía dejarte aquí solo. Eso es, interrogación de cierre la de la cabeza ante el repentino nerviosismo de Rosieda-kun. Al principio, pensé que simplemente estaba siendo considerada al verme acompañarla, pero parecía que había algo más. Mientras me preguntaba si habría alguna otra razón, sus palabras anteriores resurgieron de repente. Comparados contigo, padre, puede que no seamos nada fuertes. Podríamos fracasar muchas veces. Todavía soy un niño, así que me dicen que es peligroso adentrarme en el bosque, pero vine solo y me hice amigo de todos. Ya veo. Como viniste aquí sin que tu familia lo supiera, si estoy contigo, sabrán que entraste al bosque, ¿no? Exclamación de cierre, teniendo en cuenta la edad en la que perdió a sus padres, era imposible que hubiera vivido sola todo este tiempo. Me disculparé contigo, así que nos vamos a casa. No me trates como a un niño. Pero eres un niño.
Se me escapó una carcajada al ver la expresión de disgusto y pucheros de Rosieda-kun. Pensaba que era bastante madura, pero en cierto modo, seguía siendo una niña. Vamos, vámonos. No, de verdad, no pasa nada. Si descubren que entré sola al bosque, me costará mucho volver aquí. Eso, me dio un poco de pena. Incluso en tan poco tiempo, comprendí cuánto apreciaba este lugar y a los animales. Quitarle eso se sentía un poco mal. Los animales de aquí parecían quererla, y probablemente sería mucho menos peligroso que ir a otro lugar. Entendido. Entonces, al menos te acompañaré hasta el límite del bosque. Con eso estará bien, ¿no? Si es así, entonces sí vale, mi casa está por allá. Comencé a caminar junto a Rosieda-kun mientras ella me guiaba. Estás bastante libre, padre. Eso es de mala educación. Lo creas o no, soy el líder de una nación, ¿sabes? Caminando uno al lado del otro con el sol poniente detrás de ellos, parecían un padre y un hijo muy unidos. Un cambio en la rutina a la mañana siguiente. En la ciudad fortificada de Ishvaldi, el dios creador estaba presente. Era temprano por la mañana, justo después del amanecer, por lo que la calle principal, normalmente llena de gente, estaba escasamente poblada. Originalmente había planeado ausentarse varios días, pero tras su encuentro con cierta joven, decidió regresar a la nación. Oh, Dios creador Sama. Aún así, una mujer de mediana edad y mirada penetrante lo vio y corrió hacia él, con el rostro iluminado. Al acercarse, se dio cuenta de que la reconocía. Era, si no recordaba mal, agricultora. No solo ella, sino que a menudo recibía solicitudes de quienes estaban directamente involucrados en el suministro de alimentos del país, más que de otros. A veces era simplemente para acelerar el crecimiento de los cultivos, otras veces para regenerar los cultivos dañados por las tormentas. Buenos días, Dios creador Sama. Salió temprano. Sí, tenía algunos recados que hacer. Dado que se había escapado del castillo, no podía afirmar con certeza que hubiera estado fuera de la nación hasta ese momento. Lo explicó vagamente, y la mujer, sin el menor asomo de sospecha, simplemente respondió. ¿De verdad? Con una sonrisa. Entonces, ¿tienes alguna petición para mí? Sí. De hecho, esperaba volver a pedirte tu poder. Mientras escuchaba, como de costumbre, se trataba de una solicitud para acelerar el crecimiento de los nuevos cultivos que ella había empezado a cultivar. Normalmente, cultivar requería un montón de tareas. Suelo y clima adecuados, agua suficiente, control de plagas, etc. Sin embargo, si él usaba su poder, nada de eso era necesario. El tiempo de cosecha se reduciría drásticamente, no habría daños por plagas y el sabor estaría garantizado. Con todo eso, era natural que todos confiaran en él. Ya veo, lo entiendo. Entonces, empecemos de inmediato, Dios creador Sama. Era una rutina normal e inmutable. Era su deber cumplir la petición de un hijo querido. Esa siempre había sido la norma. Sin embargo, humanidad, no somos tan débiles. Las palabras de la muchacha que había conocido ayer resurgieron en su mente. ¿Pasa algo malo? No, nada de nada. Toma esto. Y oh. La mujer ladeó la cabeza, mirando lo que había sacado. Una bolsa grande llena de gránulos blancos. En resumen, era fertilizante. Es una mezcla especial de fertilizante que he preparado. Sé que es fertilizante, pero y puede que sea repentino y confuso, pero creo que la cosecha será mejor si todos la cultivamos juntos, en lugar de solo con mi poder. Requerirá un poco más de esfuerzo, pero ¿qué opinas? Si el Dios creador Sama lo dice. La mujer lo miró alternativamente a él y al fertilizante que tenía en la mano, con expresión confundida por la repentina propuesta, pero aún así confió en sus palabras y aceptó el fertilizante. Hizo una profunda reverencia y se marchó, agarrando el fertilizante. Al verla irse, él asintió con satisfacción. Poco a poco está bien.
Si no interfiero y creo más oportunidades para que actúen y seguro y, sin duda, eso sentaría las bases para que el mundo pudiera existir en paz incluso sin él. Entonces, un mundo donde todos fueran verdaderamente felices. Era una mañana cualquiera de un día cualquiera. Una escena en la que todos se preparaban para comenzar su jornada habitual. Fue un pequeño cambio, como una piedra arrojada al vasto océano. Sin embargo, a partir de hoy, esta nación experimentaría una transformación significativa. Final del capítulo.